Muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Hoy 3 de diciembre se realiza en todo el país el referéndum consultivo para que los venezolanos expresen su opinión sobre la defensa del Esequibo. En Abriendo Puertas apostamos por el bienestar y la reconciliación de todos los venezolanos. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en esta primera parte de Abriendo Puertas es William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido a Abriendo Puertas. Gracias, Margarita. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Adelante, por favor. William Castillo Boyé nació en Caracas, periodista de profesión, somos colegas. Así es. Ha tenido varios espacios en la televisión, con experiencia en publicidad. Sí, sí. Okay. Se ha desempeñado como viceministro de Comunicación Internacional, fue director de Conatel, presidente de TVS, presidente de Venezolana de Televisión y actualmente es miembro de la delegación por parte del gobierno en la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Llegó el día, es el día del referéndum consultivo. Los venezolanos han sido convocados por el Consejo Nacional Electoral para expresar su opinión sobre la defensa del Esequibo. ¿Cuáles son las expectativas a esta hora? Sí, bueno, el país está hoy en movimiento. Hermoso país en movimiento, decía un poeta venezolano, el Chino Valera Mora. Un país que se mueve, un país que habla, un país que se expresa. Hoy vamos a ver una de las expresiones democráticas más hermosas que pueda haber establecidas por primera vez en la Constitución de 1999, que es escuchar al pueblo. Yo creo que hoy tenemos todos la oportunidad de ser protagonistas de la historia, no solo leer la historia, no solo conocer la historia, hacer la historia. Creo que el referendo de hoy va a ser un evento que va a pasar a nuestra historia reciente como uno de los hechos más hermosos de participación en unión nacional, más allá de diferencias políticas, religiosas, de cualquier tipo. Creo que hoy todos tenemos una cita con Venezuela, así que es un día hermoso. ¿Estos resultados qué van a significar a nivel diplomático, de defensa y sobre todo de soberanía? Sí, la decisión del pueblo de Venezuela el día de hoy, que nosotros por supuesto creemos que va a ser mayoritariamente a favor de las 5 preguntas, pero sobre todo de la posición. Las 5 preguntas son un conjunto de ideas que refuerzan la posición y expresan la posición diplomática y política del gobierno bolivariano. El no reconocimiento de esa línea falsa del laudo arbitral con el cual se hizo un fraude a nuestra nación y se le impuso en 1899 un acuerdo por la fuerza bajo la amenaza de la guerra. Hay que recordar que ese laudo se firma porque Inglaterra dice que si no se hacía un laudo iba a invadir Venezuela. Venezuela era un país pequeño, no tenía la posibilidad de enfrentarse a un imperio tan grande, era el imperio más poderoso en ese momento. Luego se habla de la ratificación del Acuerdo de Ginebra como nuestra posición histórica, el no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que es la posición actual que tenemos en el proceso que se lleva a cabo, el rechazo a las concesiones petroleras que está ilegalmente haciendo Guyana, estableciendo Guyana en un mar que no está delimitado. Entonces, bueno, por supuesto son recursos que están siendo saqueados por un país ocupante, un territorio que no ha sido delimitado, que es el Esequibo, y finalmente, por supuesto, una propuesta de creación del Estado de la Guayana Esequiba. Si uno lo ve en conjunto, esa es la posición, de alguna manera resume la posición histórica del país, más allá de los gobiernos que ha habido. Entonces creo que eso le va a dar mucha fuerza a los argumentos, le da un respaldo a las decisiones que tenga que tomar el presidente en los próximos meses y creo que une al país en una sola dirección. Después de este 3 de diciembre, ¿qué va a pasar?
¿Habrá diálogo y negociación con Guyana? Mira, es lo que nosotros aspiramos y lo que vamos a seguir defendiendo. Venezuela ha dicho que el único instrumento válido para dirimir la controversia territorial es el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es un acuerdo que fue un acuerdo consciente entre dos naciones, el Reino Unido y Venezuela, y como testigo estaba Guyana, porque recuerda que cuando se firma el acuerdo, Guyana aún no existía. Guyana se crea 3 meses después del Acuerdo de Ginebra y Venezuela, cuando se da la votación en Naciones Unidas para incorporar a Guyana como Estado soberano, ratifica su posición y dice, y está en los anales, pues en los textos de las Naciones Unidas, en los documentos de Naciones Unidas, Venezuela reconoce y está de acuerdo que Guyana se incorpore a Naciones Unidas en el reconocimiento de que existe una controversia territorial y Venezuela reclama la soberanía sobre el territorio esequibo. En esas condiciones Guyana apareció como Estado en el concierto de las naciones. Entonces no puede Guyana pretender llevarnos al siglo, a finales del siglo XIX, entre 3 imperios, Estados Unidos, que era un imperio naciente, Rusia, que era el árbitro, que era un gran imperio en ese momento, y el Reino Unido, que era el imperio dominante. Esos 3 imperios se pusieron de acuerdo para quitarle 159.000 kilómetros cuadrados a Venezuela, y eso Venezuela lo protestó hasta que Naciones Unidas tuvo que escuchar ese reclamo en 1966. La Corte Internacional de Justicia emitió el pasado viernes un fallo y Venezuela respondió. Vamos a ver las siguientes declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Fueron desechadas las solicitudes de Guyana para detener el referendo, que no se realizara, que no se ejecutara, o para cambiar sus preguntas. Y Venezuela, como ustedes saben, ejerció su defensa, que esto es un asunto de dominio interno exclusivo del Estado venezolano. Y que, por tanto, la consecuencia lógica es que este domingo 3 de diciembre los venezolanos y las venezolanas iremos a votar. Y es que Guyana había solicitado a la Corte Internacional de Justicia suspender el referéndum de Venezuela. Así es. Esto es un acto independiente de los venezolanos. Así es. Una solicitud absurda que, bueno, hace producir ciertas teorías sobre cierta desesperación del lado de Guyana, porque tú no le puedes pedir a un organismo internacional que desestime un acto que además es un derecho constitucional, que es expresarse libremente sobre un asunto interno. Ahí en ese referéndum, hoy donde los venezolanos vamos a ir a votar, no se está amenazando a Guyana con una invasión, no se está amenazando a Guyana con una acción. Se están ratificando nuestros derechos, nuestra postura histórica y ciertamente, bajo el Acuerdo de Ginebra, los derechos que Venezuela también tiene. Y eso es algo que no se habla mucho, porque hay esequibanos, por ejemplo, que pasan al territorio venezolano y piden la nacionalidad venezolana. Hoy se va a ratificar en este referéndum que tienen derecho a la nacionalidad si voluntariamente la piden. Entonces Venezuela no está violando ninguna ley ni está amenazando a ningún país. Está ejerciendo con coherencia y en unión nacional sus derechos históricos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que además la Asamblea es la que le solicita al Consejo Nacional Electoral la realización del referéndum, ha denunciado que Guyana estaría interesada en otros territorios de Venezuela. ¿A qué se refiere? Bueno, fíjate, primero lo que está haciendo en el mar. El territorio no está delimitado, porque la controversia existe. Tanto existe que está en la Corte Internacional y existe un acuerdo de Ginebra que reconoce la controversia. En la doctrina internacional se dice, el mar sigue a la tierra. Es decir, tú no puedes disponer del mar si no has delimitado la tierra, y la tierra está bajo controversia. Entonces, ¿cómo es eso que Guyana, porque el mar también es territorio, está pretendiendo ejercer soberanía, entregando recursos a corporaciones transnacionales que, por cierto, no le dejan sino el 1% o menos al pueblo guyanés de esas riquezas que obtienen? ¿Cómo es que va a disponer de un recurso que se deriva de un acuerdo y una controversia que no se ha resuelto? Entonces, todo ese tema, la zona de la que los indios arahuacos, los pemones que vivían en esos territorios cuando llegaron los españoles, denominaban las Guayanas eran las tierras cruzadas por los ríos, el río Orinoco, el río Esequibo, todo esa es el delta del Orinoco, en una zona, una de las más bellas del mundo,
Colón llegó aquí en su tercer viaje y creyó que había llegado al paraíso, de lo hermoso que se consiguió estas tierras. Entonces fueron invadidas por los imperios y se las empezaron a repartir. La única cuestión es que España dijo, del río Esequibo al oeste es español. Y ese es el territorio que Venezuela conquista con su independencia. Entonces es el mismo territorio. Por eso es históricamente venezolano. Entonces, esa disputa por territorios, por penetrar la Amazonía, los garimpeiros, los grupos ilegales que funcionan en ambos territorios, porque también penetran el territorio venezolano, viven de esa suerte de vacío que hay allá porque no se termina de resolver la controversia. Y ahí existe, por supuesto, el riesgo de que ellos sigan depredando, destruyendo la biodiversidad, aprovechando ilegalmente los recursos, cuando Guyana y Venezuela podrían ponerse de acuerdo y finalmente zanjar esta controversia. Y ciertamente es una amenaza. El gobierno de Brasil ha señalado la necesidad de que los dos gobiernos de Venezuela y Guyana logren un acuerdo a través del diálogo, pero en las últimas horas Brasil ha destinado tropas, si se quiere, para reforzar la frontera, porque es frontera por el estado de Roraima con Venezuela y Guyana. Mira, yo no soy experto en asuntos militares, no voy a opinar sobre eso, pero sí te puedo decir algo. Hay una operación mediática internacional para hacerle ver al mundo que hay una suerte de acción inminente de Venezuela el lunes, después del referendo, para tomar una acción militar contra Guyana. Eso está absolutamente descartado. Pero esas operaciones que se montan en redes sociales y en algunos medios también utilizarán algunos intereses que puede haber en países vecinos de que eso se produzca. Es verdad, Brasil es nuestro vecino, con el que tenemos en estos momentos una excelente relación. Los militares brasileños, hasta donde sé, tienen la mejor relación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nos respetamos mutuamente como países vecinos y hermanos. Así que yo no creo en ninguno de esos escenarios, creo que hay esas operaciones de criminalización, de engaño, que después a los días se demuestran falsos. Han circulado incluso algunos videos tomados del conflicto colombiano, y bueno, también es verdad que puede existir el riesgo de que monten una operación de falsa bandera, que disfracen a unas personas con unos uniformes venezolanos y se produzca una acción allí. Pero es indudable que lo que nosotros vamos a hoy, lo que vamos a ver hoy es un gran acto de amor, un acto cívico, patriótico y pacífico. Así que yo creo que eso está descartado. Vamos a hacer una pausa. Nos acompaña William Castillo, viceministro de Asuntos de Políticas Antibloqueo de Venezuela. Ya venimos. Abriendo puertas. Y continuamos en Abriendo Puertas conversando con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela. Vamos a los acuerdos de Barbados, que también ha sido una noticia que se ha desarrollado esta semana. Esta semana se emitió un comunicado de Noruega donde se habla de que hay que ya transitar el camino de las habilitaciones de las personas inhabilitadas, con miras a las elecciones del 2024. El camino es la Corte Suprema de Justicia. Esto fue acordado así en Barbados porque ha habido mucha confusión. No se sabe si unos dicen que estaban en el papel, otros dicen que no, que fue conversado, mas no estaba determinado en el documento. ¿Cuál es la verdad? Mira, el acuerdo de Barbados además está publicado, Margarita, está publicado. La letra es la letra, lo que está escrito y fue firmado ante el país y ante el mundo. Yo estuve en ese acto, efectivamente. El acuerdo de Barbados es un acuerdo marco para garantías políticas. Y específicamente en ese aspecto, porque yo creo que lo más importante del acuerdo de Barbados es las amplias garantías que da a la participación, el equilibrio en los medios, la inscripción, los programas, incluso por ejemplo, un cronograma electoral ya para las elecciones ya se habla del segundo semestre, ¿verdad? Por supuesto, ya la fecha se va a proponer y a discutir con el Consejo Nacional Electoral. Pero es el 13 de octubre. Bueno, no lo sé, tú estás más informada que yo porque tú estás en el mundo del periodismo, pero yo sí te puedo decir que efectivamente es un acuerdo marco de garantías políticas que tiene un desarrollo. Y uno de esos desarrollos tiene que ver con el tema de la participación. ¿Qué dice específicamente?
se autorizará y se promoverá la participación de todos los candidatos y candidatas sin más limitaciones que los requisitos de la Constitución y la ley. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque tú pudieras cumplir los requisitos de la Constitución, pero no de la ley. Por ejemplo, eres mayor de edad, etcétera, etcétera, cumple el requisito de la Constitución. Pero la ley es, si existe sobre ti alguna medida administrativa o penal que te impida participar, entonces hay que resolverla. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que se ha emitido? Y leíamos pues la declaración que hizo el presidente. Vamos a ver un momentico unas declaraciones de Gerardo Blay, que fue el que anuncia que eso iba a pasar. Y ahorita lo comentamos. Lo que ha dicho el Departamento de Estado, lo que ha dicho Casablanca y lo que está contenido en el acuerdo de Barbados es que entre hoy y mañana debe producirse un procedimiento, debe ser notificado un procedimiento que pueda brindar la herramienta, la fórmula, el mecanismo para producir las habilitaciones, ya sea de María Corina o de cualquier otro venezolano que aspire a ser presidente de la República y que pueda estar inhabilitado administrativamente por la Contraloría General de la República. Esto quiere decir que los inhabilitados o cualquier interesado debe apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Así es, así establece este mecanismo. Una precisión ahí a mi querido amigo Gerardo Blay, que compañero de la mesa, pues. Eso no lo establece. El acuerdo de Barbados establece las condiciones para promover la participación en el marco de la ley. No habla ni de fecha, ni de, como él dice, ni para María Corina o para el otro. O sea, eso no está. Hay que leer el acuerdo. Pero en el entendido que uno de sus puntos primeros del acuerdo dice promover la participación bajo estos esquemas, se ha acordado, como lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, que es el jefe de la delegación de Venezuela, en el marco de la Constitución se ha diseñado un mecanismo para que, usando las instituciones, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, una persona que tenga una medida pueda recurrir ante ella y atenerse a la decisión, porque tú vas como administrado, como todos los ciudadanos somos administrados frente a la administración pública o a la administración de justicia. Nosotros acudimos, eso puede ser favorable a nosotros o puede ser desfavorable. Lo que dice el mecanismo es que usted deberá esperar y respetar lo que decía el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, se abre un camino, efectivamente, legal, constitucional, pacífico, no shows en las redes sociales, que ya estoy, que Estados Unidos me va a imponer a mí. No, cero show. Usted va y usted espera su decisión, hace sus deposiciones, sus argumentos, y el tribunal valorará y tomará una decisión. Por supuesto, todo esto está en un marco de un diálogo, que es buscar las mayores condiciones de la participación. Entonces también hay elementos políticos que se discuten efectivamente aparte. Pero lo más importante es que da garantía y que ahora la pelota esté en manos de las personas que tienen esas medidas, si usan o no ese camino. Entonces, ¿qué camino quieren? ¿Qué camino quieren? Que llegue una carta de Washington, un tweet, un WhatsApp, con una orden. No, Venezuela no va a aceptar eso. Ahí está el mecanismo y ahí está la ruta. De hecho, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, una vez que se produjo esta información, dijo, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Así es, así es. Y ese es el principio del Acuerdo de Barbados. La gente no ha dicho muchas cosas, Margarita. Cuando la gente lea con detalle el Acuerdo de Barbados, y ojalá lo relean, porque ahí no solo se habla de este tema. Tú sabes que una de las cosas más importantes que hace Barbados, por primera vez la oposición venezolana, y recordemos que el llamado G4 representa esta posición más extremista, que se autoproclamó presidentes, embajadores, PDVSAT-OC, bueno, tú sabes, todo ese parapeto del falso gobierno, firma por primera vez esa oposición un acuerdo por escrito que dice respetará los resultados electorales, sean cuales sean. Bueno, alabado sea el Señor, como dice mi mamá, que es muy religiosa, es evangélica. Es decir, ojalá que ahora que lo firmamos, lo respetemos y no estemos diciendo, después del resultado, que a mí me robaron y sigue entregar pruebas. O sea, creo que es la primera vez en estos 20 y tantos años que damos de proceso de transformaciones, de revolución en Venezuela, que logramos un acuerdo para que las dos partes firmemos un compromiso.
El chavismo siempre ha dicho, antes de los procesos electorales, respetaré los acuerdos, sean cuales sean, pero la oposición solo reconoce cuando gana. ¿Y cuándo volverían a sentarse en la mesa de diálogo gobierno y oposición? Bueno, la verdad ¿No hay es que, una fecha? bueno, yo creo que Porque eso sí, hay un seguimiento eso a los tiene sus acuerdos. ritmos y lo llevan los jefes de delegación. Lo que sí te puedo decir es que siguen instancias, digamos, no el alto, la mesa, digamos, de alto nivel, sino instancias intermedias, discutiendo temas, por ejemplo, sociales, posibilidad de liberación de recursos, identificación de recursos en el extranjero. Ese debate También continúa. se había hablado de la liberación de los llamados presos políticos. Hubo 5 excarcelaciones, pero están pendientes otras más. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha pedido liberar a presos norteamericanos. Sí, ese tema tienes que invitar al jefe de la delegación para que te responda, porque yo soy el ministro antibloqueo, a mí me corresponde un poco dentro de la mesa la tarea de este tema del desbloqueo de los recursos, de la búsqueda de los activos, etcétera, etcétera, y esas instancias lo llevan a otras partes de la mesa. Hablando de eso del antibloqueo, el presidente Maduro cada vez que puede insiste en la necesidad de levantar todas las sanciones y no temporales como es ahora. Estados Unidos y Venezuela conversan ahora directamente, no hay intermediarios en el diálogo. ¿Qué posibilidades hay de que esto sea a mediano plazo, por ejemplo? Bueno, pero ya ha habido algunos resultados, ¿no? Sí. Creo que el país tiene que estar claro de que existen ahora 2 niveles de negociación. Un diálogo político que corresponde a los venezolanos, corresponde estrictamente a los venezolanos. Y ahí Barbados es un paso importantísimo, y estas medidas que se están tomando es un paso importantísimo. El respeto al CNE es un paso importantísimo. La incorporación de todos los candidatos y candidatas bajo la ley es un paso importantísimo. Eso es de los venezolanos. Y hay una mesa, y una línea, vamos a decir, de diálogo, de conversación directa entre el gobierno para los temas económicos. Y eso fue lo que produjo de alguna manera suerte de alivio temporal de algunas medidas coercitivas unilaterales, de algunas sanciones, que va a permitir a PDVSA un respiro. Lo que hemos hecho es abrirle un boquete a ese muro sancionatorio de 930 medidas. Bueno, pero este boquetico, algún aire pasa por allí para la economía venezolana y bueno, hay que aprovecharlo, porque sin duda alguna Venezuela quiere irse levantando. Venezuela se está levantando de ese bloqueo con sus propias fuerzas, pero evidentemente esas restricciones pesan mucho sobre el desarrollo del comercio y la industria petrolera en Venezuela. Entonces, bueno, esas 2 líneas van simultáneamente. Cumpliendo acuerdos políticos, cumpliendo acuerdos económicos. Cumpliendo acuerdos económicos, avanzamos en lo político. Yo creo que es un esquema virtuoso y creo que puede dar resultados, pero sabemos también que Estados Unidos tiene sus propios problemas internos. Venezuela siempre se termina convirtiendo en un tema de la discusión política interna en Estados Unidos, y entonces cuando llegue el año electoral, que ellos también tienen año electoral el año que viene, empiezan esas presiones de los sectores más radicales porque vuelvan las sanciones, Marco Rubio, esa gente de Miami, todos esos intereses que también pesan. Yo creo que Estados Unidos también tiene que comprometerse a cumplir la palabra, porque hay varios de los acuerdos que no ha cumplido. Ahora, los acuerdos siguen en pie. No hay peligro de una ruptura en la negociación. Bueno, yo creo que las decisiones que se están tomando de lado y lado siguen construyendo un camino muy difícil, pero siguen construyendo el camino. O sea, estamos en el camino del diálogo, que es el camino que ha dicho siempre el presidente Nicolás Maduro, el único camino a la paz. O sea, no existen caminos a la paz. La paz es el camino, el diálogo es el camino, pero hay que construirlo y es muy difícil, porque la agresión ha sido muy grande, el daño producido en Venezuela es muy grande, y eso tampoco se puede pasar por alto. Venezuela tiene represados en este momento que hablábamos, Margarita, 22.000 millones de dólares en 29 bancos internacionales. Son 87 organismos públicos. Ahí hay recursos del Ministerio de Finanzas, recursos del Ministerio de Salud, recursos del Ministerio de Alimentación, de PDVSA, que no se pueden usar para resolver problemas de los venezolanos. Imagínate lo que nosotros haríamos hoy en términos de recuperación de hospitales, de salud, de salario, de ingresos, con 22.000 millones de dólares. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condiciona el levantamiento gradual de las sanciones por parte de la Unión Europea al cumplimiento de los acuerdos de Barbados. Bueno, Venezuela no se deja condicionar por nadie. Estas son declaraciones políticas. Venezuela no se deja condicionar. Venezuela está dispuesta a dialogar,
Venezuela cumple los acuerdos y pide que los países sancionadores que nos sancionaron de gratis, sin que nosotros le hubiéramos hecho nada a los Estados Unidos, nos metieron 930 sanciones, bloquearon nuestros activos, nos robaron Citgo, bloquearon nuestra deuda externa, nos impidieron pagar o comprar incluso medicinas y alimentos. Ellos son los que tienen que dar un paso, porque ellos se equivocaron. Apostaron un plan político de cambio de régimen, apostaron con falso gobierno, le dieron millones de dólares a una posición golpista y fracasaron. Ellos no quieren admitir su fracaso, en los hechos fracasaron. Venezuela no se va a dejar, digamos, ahora, bienvenido todos los que quieran apoyar el diálogo, bienvenido. Y bueno, tú has visto, Jorge Rodríguez, el presidente, habla con quien sea, el presidente habló con Macron allá en Egipto, después Jorge Rodríguez estuvo en París, y me imagino que esas conversaciones continúan. Pero esas declaraciones políticas, de que si no hacen tal cosa, Venezuela ya no come casquillo pues con ese tipo de cosas. Se nos acabó el tiempo, pero quisiera que emitiera un mensaje a los venezolanos hoy que están movilizándose en todo el país y que están acudiendo a las urnas electorales. Gracias, Margarita. Quisiera a todos mis compatriotas, independientemente de su posición política, su posición sobre los distintos aspectos del país, tenemos hoy una responsabilidad y una convocatoria de nuestra patria. Hoy podemos hacer historia juntos y juntas. Hoy podemos hacer historia haciendo escuchar nuestra voz, haciendo que nuestra voz resuene en Venezuela y resuene en el mundo. Así que ya lo estamos viendo en las calles, la movilización, ya estamos viendo a nuestro pueblo hermoso, alegre, movilizado, colorido en todas partes del país. Vamos juntos y juntos. Nosotros decimos a decir 5 veces sí, pero incluso si usted tiene otra posición, exprésela también y dígala que la Constitución le da la oportunidad. Muchísimas gracias a William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, por acompañarnos, por estar aquí en Abriendo Puertas. Y a ustedes quédense allí porque en la próxima parte estaremos conversando con Antonio Ecarri, presidente del partido Alianza del Lápiz, sobre el referéndum especialmente. Abriendo Puertas. Y nuestro invitado en esta parte del programa es Antonio Ecarri, presidente nacional de Alianza del Lápiz. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido a Abriendo Puertas. Margarita, Adelante, encantado. por favor, tomamos asiento. Abogado, egresado de la Universidad de Carabobo, fue concejal del municipio de Chacao, fundador de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri. En el 2010 creó la Alianza del Lápiz, que agrupa organizaciones sociales más que todo. Y se desenvuelve en el oeste, ¿no? En el oeste de Caracas. Y ya casi en toda Venezuela, pero nacimos en el 23 de enero. En el 23 de enero. Fue candidato a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas en las elecciones regionales del 2021 y aspira a la presidencia de la República. Llegó el día del referéndum consultivo por la defensa del Esequibo. Los venezolanos han sido convocados por el Consejo Nacional Electoral para expresar su opinión sobre esta controversia. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué espera usted de este referéndum consultivo? Bueno, primero espero que todo salga muy bien, porque yo sí creo que la soberanía se consulta. Yo creo en el poder que tiene la gente de participar en los asuntos públicos. He luchado toda mi vida precisamente para que el gobierno tome en consideración a los venezolanos en la toma de decisiones. Yo creo que puede ser el primero de muchos referéndums y que después vayamos a otros temas, pero creo siempre en la participación ciudadana. Y qué bueno que hoy además estamos haciendo esto, Margarita, porque qué tema más trascendental para el país y que coincidamos todos los venezolanos en la defensa de la integridad de la nación. Eso es muy importante y marca un hito en nuestra historia. Yo creo que es después de 25 años de peleaderas, de mentadas de madre y de todo lo demás, lo que ha venido es el tiempo de la unión. Y es el tema de la unión por un tema en específico. Es decir, no es la unión simplemente por recitar lugares comunes, sino muy concretamente vamos a trabajar el tema de la integridad del territorio y la defensa del territorio Esequibo y de nuestra fachada atlántica, que es lo más importante. A su juicio, ¿por qué se realiza esta consulta popular en estos momentos? Mira, lo primero, Margarita, déjame decirte que
llamar a una consulta pública es importante para involucrar a los ciudadanos en un tema tan importante como es la defensa del territorio. Segundo lugar, tiene que ver muchísimo con el tema de las concesiones que ha hecho Guyana recientemente, porque ya es un abuso. La explotación petrolera. Que es la explotación petrolera, las concesiones petroleras que ha dado Guyana, pero ya no solamente en el territorio Esequibo, sino que se meten con la fachada del Tamacuro. Es decir, siempre Guyana, desde que eran colonia británica, han querido agarrarse estratégicamente el del Tamacuro. Por eso nosotros tenemos que tener una actitud muy frontal y tiene que llamarse a la unidad nacional para que esto funcione. Porque lo que está contenido ahí en ese referéndum no solamente es que la posibilidad que la gente vote, sino que fijemos además una postura clara, definida sobre estos temas. Uno de ellos, el tema de la Corte Internacional de Justicia, que es fundamental. La Corte Internacional de Justicia no es competente para conocer asuntos limítrofes de Venezuela. Y eso no lo dije yo. Eso la primera vez que lo dijo el general Isaías Medina Angarita en 1945, cuando decidió no firmar el estatuto de la Corte Internacional de Justicia y ratificado por un rival suyo, por Rómulo Betancourt, siendo enviado del presidente Rómulo Gallegos a la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá. Ahí surge el Pacto de Bogotá, que el Pacto de Bogotá era un pacto para resolver las cuestiones limítrofes entre los americanos. Y Rómulo Betancourt, en nombre del presidente Gallegos, imagínate tú, embajador Betancourt del presidente Gallegos, rival de Medina, siguió la política de Medina y dijo, nosotros no vamos a acatar este Pacto de Bogotá, no vamos a suscribir este pacto porque nos está enviando a la Corte Internacional de Justicia. Porque nosotros, por criterio y ya por lo que nos había pasado con el laudo arbitral y por las inmensas riquezas que tiene Venezuela, nosotros no podemos delegar nuestras controversias a tribunales internacionales que siempre están sometidos a cualquier cantidad de influencias de grandes intereses sobre esos temas. Porque es que cada pedacito de tierra aquí, Margarita, tiene oro, tiene diamante, no es que son desiertos, es que tienen grandes reservorios de agua. El caso del Esequibo más todavía, porque además tenemos la reserva petrolera. Mira, la reserva que hay nada más en la plataforma del Tana son 32.000 millones de barriles de petróleo liviano. Imagínate todo lo que podemos hacer nosotros con esa cantidad de reserva de petróleo y gas estratégico. Es decir, y hay otra cosa que a mí me ha encantado, Margarita, en todas estas semanas que he estado en campaña a favor de este referéndum, como opositor, además que soy, pero manteniendo una sola posición, que es la defensa de la integridad del país, es que el interés de los venezolanos, de nuevo, por su historia, por conocer nuestra historia. Eso es una cosa que a mí me ha encantado en medio de esta campaña educativa que hemos hecho por toda Venezuela. En caliente tenemos que el pasado viernes la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo, dio una respuesta en torno a esta controversia entre Guyana y Venezuela. Vamos a ver el siguiente video con las declaraciones emitidas ese día. Maravilloso. La Corte considera que a la espera de la decisión final sobre el contencioso, Venezuela tiene que abstenerse de cualquier acción que modifique tal situación. La Corte resalta que la cuestión de la validez del laudo de 1899 y la subsiguiente cuestión de la resolución definitiva del litigio acerca de la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela son asuntos que la Corte deberá decidir en la fase del fondo. ¿Qué significa estas declaraciones? Bueno, ¿en qué momento estamos parados los venezolanos? Bueno, primero estamos dentro de un fraude descomunal, porque, y quiero ser muy enfático con la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, utilizando aquí las pantallas de mi casa Venevisión. Uno, no son competentes para decidir asuntos limítrofes de Venezuela. Y ya esto se había conocido antes. No fueron competentes por 1945, Venezuela no ratificó el Estatuto de la Corte. 1948 nos negamos a pertenecer al Pacto de Bogotá. Tercero, cuando se acabó el protocolo de Puerto España, en 1982, Margarita, en 1982 el entonces canciller José Alberto Zambrano Velasco, en nombre del presidente Luis Herrera Campins, denuncia y además rechaza la petición de Guyana de ir a la Corte Internacional de Justicia. Fíjate que esto no es nuevo. Guyana en 1982 quiso llevarnos a la Corte. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno del presidente Herrera? Pues rechazar
la intervención de la Corte. En eso ha sido pacífico la doctrina venezolana y mi aviso también a cierto cretinismo jurídico de algunos aquí en Venezuela. Aquí no podemos quedarnos las de blandengues y cambiando posiciones a última hora. Esta es la posición histórica seria del Estado venezolano. No aceptamos a la Corte Internacional de Justicia. Y ustedes allá en la Corte pueden hacer lo que les dé la gana, porque con este gobierno o con los que vengan, los venezolanos no vamos a acatar ningún tipo de mandato que venga de ustedes. Pero además no es por una posición mía porque me da la gana, Margarita, es la posición oficial del Estado venezolano desde 1945. Y te estoy hablando de rivales políticos, te estoy hablando, fíjate cómo son las cosas y mi llamado a que todos pongamos a un lado las mezquindades políticas internas. Ya para pelear aquí los asuntos internos de Venezuela ya tendremos el 2024. Pero fíjate, Isaías Medina Angarita, Partido Democrático Venezolano, PDV. Rómulo Betancourt, Acción Democrática, quien además derrocó a Medina y tenía una rivalidad hasta personal con el presidente Medina. Luego, Leoni, que trajo el Acuerdo de Ginebra, Acción Democrática. Luis Herrera Campins, Partido Social Cristiano Copey. Es decir, no hay diferencias partidistas cuando se trata de este asunto de Estado. No se puede reconocer a la Corte Internacional de Justicia. Y para eso, el referéndum de hoy domingo. Este referéndum es demasiado importante porque estamos los venezolanos refrendando, apoyando lo que ha sido la posición histórica de Venezuela, rechazando el laudo arbitral fraudulento, que a que no sabes qué, Margarita, te tengo un dato, a que no sabes cuál es el único presidente de los Estados Unidos que ha escrito un libro sobre Venezuela y lo hizo al finalizar su mandato, el presidente Grover Cleveland de los Estados Unidos, que fue el que promovió el arbitraje, pero luego él mismo escribió que había sido un fraude para Venezuela. Y la política de Estados Unidos durante todos estos años, en relación al Estado venezolano, ha sido de apoyo a las intenciones de Venezuela y nunca a las pretensiones ilegales de Guyana. Tenemos que hacer una pausa y al regreso vamos a continuar conversando sobre el tema que hoy ocupa la atención de los venezolanos y es la controversia entre Venezuela y Guyana y el referéndum consultivo de este 3 de diciembre. Estamos conversando con Antonio Ecarri, presidente del partido Alianza del Lápiz. Ya venimos, quédense allí abriendo puertas. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas conversando con Antonio Ecarri. No hay dudas de que este domingo mayoritariamente el pueblo dirá sí, sí, en la defensa del territorio Esequibo. ¿Qué debe hacer Venezuela con estos resultados? Bueno, esto se constituye, Margarita, en un misil jurídico. Es decir, porque ahora la Cancillería venezolana, y es mi exhortación que hago, debería tomar los resultados del referéndum para enviarlos a cada una de las empresas que han contratado de manera ilegal con Guyana. Porque es muy fuerte, es la fuerza del soberano de Venezuela quien decide las cosas, porque la soberanía se ejerce a través del voto. Y es el pueblo donde reside la soberanía en las repúblicas. Yo no sé si esto habrá cambiado, Margarita, para algunos. Así lo dice la Constitución. Así lo dice la Constitución, artículo 5 de la Constitución. Entonces, el resultado debería ir acompañado de un oficio de la Cancillería venezolana dirigida a las calificadoras de riesgo en el mundo, dirigidas a las compañías que han hecho vida en Guyana de manera ilegal, incluso pensar en una demanda ante los tribunales de la Organización Mundial del Comercio, ante las comisiones de la Organización Mundial del Comercio, porque se ha explotado ilegalmente petróleo en aguas y en territorio venezolano, que es el territorio Esequibo. Pero además a todos los que están contratando para explotar, saber que hay un mandato, que sepan que hay un mandato que lo tiene el Estado venezolano y que además lo tiene la propia Fuerza Armada venezolana. Es decir, que es de bastante riesgo que usted vaya a poner sus centavos y vaya a poner sus dólares en una plataforma petrolera que puede ser confiscada y por órdenes del Ministerio Público en Venezuela y por ejecución de la propia Fuerza Armada venezolana. Es decir, la Armada venezolana queda facultada para recoger cuanto cachivache y cuanta cosa quieran montar en territorio que es venezolano. De hecho, se ha generado en los últimos días una tensión
porque la Fuerza Armada Nacional ha ido a ese territorio, está construyendo una escuela, un ambulatorio en la isla de Conoco, y por su parte Guyana, el presidente fue e hizo una gran bandera. Lo de Irfán Ali es una aberración. ¿Eso es una medición de fuerza? ¿Es una provocación? No, la provocación belicista la tiene Guyana indudablemente, porque nosotros, la verdad, que seguimos respetando el Acuerdo de Ginebra. Yo creo que los venezolanos hemos sido extremadamente pacifistas con relación al tema del Esequibo, porque Guyana siempre nos ha venido malandreando. Es decir, cada vez ponen como así como en el llano, Margarita, que la gente va poniendo la empalizada un poquito más acá y un poquito más allá. Bueno, eso pasó durante el siglo XIX y durante el siglo XX nos recibimos ese zarpazo del laudo arbitral de 1899 que vuelve a tomar, fíjense esto, que es importante la historia. Ese laudo arbitral que usted está rechazando en la pregunta número 1 es lo que está argumentando la Corte Internacional de Justicia para darle validez y legitimidad a las posesiones de Guyana sobre nuestro territorio Esequibo. Y resulta ser que hay hasta un documento firmado de uno de los jueces, de Malet Prevost, que fue condecorado en 1944 por el presidente Isaías Medina Angarita, quien él es el que denuncia todo el fraude que hay alrededor de eso. Eso es un fraude descomunal. Y miren, al presidente de Guyana, al delincuente de Irfán Ali, yo le quiero hablar muy claro. Déjeme decirle que hasta que no haya una solución bilateral, usted puede agarrar y puede ir a pegar todos los gritos que quiera a la Corte que le dé la gana, inclusive a la Corte Celestial. Pero hasta que no haya un acuerdo claro, bilateral entre las partes, esto no se va a solventar. La Corte es inútil, la Corte no sirve y la Corte no va a darle legitimidad jamás a Guyana, ni con este gobierno, ni con mi gobierno, ni con ningún gobierno en Venezuela, porque la Corte no es competente, pero además no es legítima. Esos tribunales internacionales para dirimir controversias no son los correctos, Margarita. ¿Por qué? Porque hasta que no haya una solución realmente bilateral, el conflicto va a seguir. Ahora fíjese, Diosdado Cabello descarta que el referéndum sea para declararle la guerra a Guyana. Por otra parte, tenemos unas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que denuncia que aquí en Venezuela, en el país, hay personas que le están haciendo el juego a la ExxonMobil y a Estados Unidos. No, es que a mí me sorprende, la verdad, pero me lamento muchísimo que hayan excepciones de la política venezolana que hayan coincidido con el presidente de Guyana en suspender el referéndum, en querer suspender el referéndum. Mira, Margarita, yo tenía muchas dudas. Mira, este referéndum ni es del PSUV ni es de Maduro. Y yo tenía además muchas dudas porque cuando el gobierno viene a plantear algo, por supuesto uno como opositor se le disparan todas las alarmas. Pero cuando yo vi que el presidente de Guyana impugnó el referéndum, yo dije, esto tiene mucha fuerza. Entonces, evidentemente, revisé el artículo 5 de la Constitución, el artículo 71, vi la fuerza que esto podía tener desde el punto de vista de legitimidad, el misil jurídico en que se transforma este instrumento, el referéndum y las respuestas del referéndum frente a las compañías petroleras internacionales, frente a las calificadoras de riesgo. Esto es muy importante. Por eso nosotros tenemos que llamar a la Unión Nacional. Aquí, fíjate, yo celebro que no solamente nosotros como oposición independiente lo hayamos hecho, sino que la Mesa de la Unidad Democrática también firmó y el gobernador de Cojedes, el gobernador de Barinas, que fue electo por unidad, y además nosotros lo apoyamos también, el gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, y el gobernador del Zulia. Es decir, y todos los 330 alcaldes de todo el país, de todas las tendencias políticas. Porque es el momento, mira, hay momentos en la historia, Margarita, donde las pequeñeces políticas se tienen que poner a un lado. Es decir, los venezolanos tenemos muy claro que nosotros podemos tener el pleito que tengamos internamente y no no resolvemos el problema interno. Pero eso sí, cuando viene un ladrón externo, ahora sí nos blindamos. Y eso siempre ha pasado a lo largo de nuestra historia. Otro tema que surgió esta semana es el tema de las inhabilitaciones bajo el paraguas de los acuerdos con Barbados. Finalmente, hubo un comunicado de Noruega donde se establece que se debe transitar ya el camino para las habilitaciones y esto se haría a través de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opina?
Bueno, lo primero que debo decirte es que yo rechazo el tema de las inhabilitaciones que son ilegítimas o simplemente por acto administrativo. Yo creo que el mecanismo correcto debe ser a través del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que es lo establecido en la Constitución. Mira, yo emití cuando fui director de Asuntos Legislativos de la Defensoría del Pueblo en el año 2001 un dictamen hacia la Asamblea Nacional cuando se estaba discutiendo esta ley de la Contraloría. Y yo tengo el mismo criterio. Es decir, ese artículo de la ley de Contraloría que inhabilita a los venezolanos de manera administrativa y de manera en sede administrativa es absolutamente modificarse ilegal. la ley Por de supuesto, Contraloría. tiene que modificarse porque eso debería ser, es producto de una sentencia judicial. Y me parece que el mecanismo... Una sentencia firme y definitiva. Claro, y de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y ese es el camino. Y yo celebro mucho que haya habido este cambio. Yo celebro mucho que que sigamos cumpliendo los acuerdos de Barbados, porque los venezolanos no podemos seguir pagando los errores de las peleas entre estos dos, entre los la vieja política venezolana, entre el viejo PSUV y la vieja MUD. Ok. Vamos a irnos al tema económico. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela tiene 9 trimestres consecutivos creciendo en su economía. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Mira, yo he venido revisando, hay errores en política económica muy graves en este gobierno. Y una de las cosas es la política monetaria. Mientras los venezolanos mientras PDVSA está recibiendo dólares y los venezolanos están recibiendo bolívares, esa injusticia hace que se produzcan cualquier cantidad de distorsiones. Mientras los emprendedores tienen que salir y brincar y cualquier cantidad de obstáculos frente a la burocracia, esta economía no va a avanzar. Hay temas que hay que eliminar. Uno, hay que irnos a la dolarización plena. Y esa dolarización plena pasa definitivamente por eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Segundo, hay que bajar el encaje legal para que los venezolanos vuelvan a tener crédito, Margarita, y dejar de una vez por todas el bolívar a un lado, porque el bolívar está bien en el Banco Central y está allí en la Constitución y puede ser una moneda referencial. Pero ese error de regresar de nuevo, de regresar a tener que el bolsillo de los venezolanos sea afectado por la inflación, es un retroceso. Entonces, yo voy a estimar que hay realmente un despertar y un crecimiento económico cuando los venezolanos podamos elevar el poder adquisitivo todos los días. Ese poder adquisitivo del venezolano, sabemos de lo que venimos. Venimos de unas sanciones, venimos de toda la tragedia de la mala gerencia en PDVSA, venimos de un desastre. Pero si queremos comenzar las cosas como son, pues tenemos que comenzar con el tema de ser sinceros en el tema de la política monetaria, adoptar el dólar y por favor que los venezolanos volvamos a tener crédito, Margarita. Mientras los venezolanos no tengamos crédito y le bajen el encaje legal para que podamos tener créditos en dólares, para que los emprendedores puedan tener créditos en dólares, para que le quiten la bota del CENIAT a los emprendedores venezolanos. O sea, lo que hay que hacer es ampliar la base de contribuyentes y no que caigan sobre la gente que se quiere formalizar. Esto es trágico. El emprendedor venezolano que hoy está en su casa y quiere mudarse a un centro comercial, le caen todas las 7 plagas de Egipto. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que hacer reformas económicas y es lo que pensamos hacer nosotros en nuestro gobierno, hacer reformas económicas muy serias que le faciliten el modo de vida a la gente que está tratando de sobrevivir en medio de esta tempestad. En el 2024 se realizarán elecciones presidenciales, según los acuerdos de Barbados, en el segundo semestre de ese año. Algunos dicen que en octubre, otros dicen que se pueden adelantar para mediados de mayo, cuando el Consejo Nacional Electoral así lo diga. Varios candidatos de la oposición. Hay un refrán que dice que en la unión está la fuerza. No hay posibilidades de que se una toda la oposición con un solo candidato. Es que yo no creo en la polarización, Margarita. La polarización lo que ha venido trayendo a Venezuela son desgracias. Es decir, tener solamente 2 bloques y todo el mundo tener que tragar grueso porque tener que estar atado a 2 bloques es un grave error. Yo creo que en la pluralidad está la democracia. Así como en la unión está la fuerza, pero en la pluralidad está la democracia. Y los venezolanos seguimos haciendo lo mismo desde 1998. Tener que estar todos corriendo y todo el mundo supuestamente unido
bajo un chantaje para poder enfrentar supuestamente al PSUV y resulta ser que el PSUV se sale con la suya. Y este momento es un momento en que Venezuela se despolariza, en que los independientes que estamos necesitamos sustituir a este gobierno y a esta vieja oposición que ya no sirve. Es decir, y que vayamos a un cambio en paz, seguro, que no haya facturas pendientes, sino que nos ocupemos de los grandes problemas nacionales. Además, les confieso, yo estoy picadísimo con Bukele después que inauguró esa biblioteca en El Salvador. Nosotros no podemos seguir simplemente, es todo para salir de Su uno. área siempre ha sido la educación, siempre, la defensa de la mi educación. gran pasión. Y entonces tener esa tronco de biblioteca en San Salvador y tener a los niños venezolanos hoy como los tenemos aquí, no hay derecho. Y yo creo que esto que vamos a hacer nosotros de rescatar la integridad de nuestro territorio, de encontrar puntos de encuentro para los venezolanos, puntos de coincidencia para lograr que los venezolanos salgan del atolladero, porque en medio de una peleadera, si viene una a pasarle facturas al otro, entonces ¿qué va a haber? Pleito. Si hay pleito, lo que hay es pobreza. Entonces, más bien, lo que quiero es que haya un nuevo rostro, que vengamos nuevos actores a un escenario político donde la mayoría de los venezolanos ya está harto del PSUV y está harto de la MUD, y que tenemos que dar paso a una nueva generación política, a un nuevo relato, a una nueva fuerza, y que nosotros estamos planteando un plan muy claro para el país, que es hacer de Venezuela el país de la educación, y así como construir y generar y enfocarnos en las grandes reformas económicas y entrar de una vez al siglo XXI. Una última pregunta. ¿En qué posición estará Antonio Ecarry el próximo año en el mes de octubre? Bueno, yo creo que en la posición ganadora. Yo creo que nosotros le vamos a dar una sorpresa a Venezuela y vamos a ir conquistando los corazones de los venezolanos con una agenda muy clara, que la vía es por el voto, que la vía es constitucional, que la vía es electoral, pero que la vía es de un cambio radical en la manera de conducción del país, y lo vamos a hacer con una bandera, que es la educación. Tener un pueblo culto para que más nunca vuelva a caer en estafas de nadie. Muchísimas gracias, Antonio Ecarry, presidente del partido Alianza del Lápiz, por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias por abrirme las puertas de nuevo de esta casa de Venevisión, y feliz de estar aquí en este programazo que te gasta. Felicitaciones, Margarita. Muchísimas gracias. Ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana, Abriendo Puertas por aquí por Venevisión. Abriendo Puertas.